Bienvenidos a nuestra sexta lección, lectura número 6, donde empezamos a leer en nuestro estudio. Empezamos con Levítico, en nuestro panorama del Antiguo Testamento, acabando con nuestra lección en el libro de Éxodo, donde acabamos cronológicamente. Levíticos viene 13 meses después, un año y un mes después del éxodo de Egipto, de la salida de Egipto. Así que cuando entramos al libro de Levítico, ya son 13 meses de que la nación de Israel salió de entre los egipcios. La duración del libro de Levítico es solo un mes, todo un mes. Estos 27 capítulos van a ser durante un mes cronológicamente. Lo que vamos a empezar a ver es de que Éxodo, Levíticos y Números, estos tres libros del Pentateuco, están muy cercamente conectados, muy íntimamente conectados, y Levíticos viene siendo el mero centro del Pentateuco en cuestión del narrativo, en cuestión de el propósito. Quizás vamos a ver eso como vayamos llegando al fin de nuestro estudio del Pentateuco. Vamos a ver un resumen de todas esas cosas y van a tener más sentido, pero va a ser muy interesante mirar la conexión entre Éxodo, Levíticos y el libro de los Números, ¿no? No nomás espiritualmente, sino que temáticamente, teológicamente, la misma teología corre por los tres impresionadamente. Y para este entonces, para empezar el libro de Levíticos, ya tenemos el tabernáculo está erigido, la ley está escrita, el sacerdocio ha sido consagrado y va a ser establecido. Todas esas cosas ya están en función y es el propósito de Levítico sacar eso al frente. El libro de Levítico está mayormente compuesto de discursos divinos. A medida de estar leyendo el libro de Levítico, usted va a pausar y va a decir, no entiendo cuál es el punto que está tratando de hacer Moisés al escribir estos capítulos. Pero lo importante es recordar que estos son discursos divinos. Y dijo Dios, y dijo el Señor a Moisés. En otras palabras, todo lo que nosotros vemos en Levítico viene siendo palabra directa de Dios hacia Moisés. No puede ser accidente. Todos los detalles tienen gran importancia. Muchos de esos detalles son misterio a nosotros. No sabemos cuál es la función exacta de ciertos de los muebles del tabernáculo, pero tienen un propósito muy especial. En el libro de Levíticos, uno de los temas mayores es la santidad, ¿no? La palabra santidad. La palabra esa santidad en varias formas aparece 152 veces, ya sea decir santidad, consagrar, hacer santo, purificar algo impuro. Esto aparece 152 veces. Y las estadísticas estas señalan la importancia de la santidad en el libro de Levítico. En el libro de Levítico vamos a ver tres categorías, ¿no? Tres categorías. Vamos a ver algo que es santo, luego vamos a ver las cosas que son limpias y las cosas que son inmundas. Ahora se puede decir de diferentes maneras. Se puede decir algo que es santo, limpio y común, ¿no? El hecho de que algo es común no ha sido santificado para el uso. Cuando Dios habló con Moisés de la zarza ardiente, le dijo, el lugar donde tú estás pisando, ese piso es lugar santo. En otras palabras, la presencia de Dios santifica las cosas. Y al ver eso, tenemos la idea de que al otro lado del desierto era común, no era inmundo, no estaba sucio, sino que era simplemente común. Y ya lo vamos a ver, esas categorías, no solo en cuestión de los muebles del tabernáculo, pero lo vamos a ver en el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios era compuesto de ¿qué? De un sumo sacerdote, de varios sacerdotes y de la gente ordinaria, ¿no? Ahí vemos los tres puntos de santidad. El tabernáculo tenía el lugar santísimo, o el lugar cerca de ahí era el lugar santo, y después de ahí era el atrio, que era común,
¿no? Que la gente tenía acceso hasta cierto punto. Hasta los días de la semana tenemos que tienen esta categoría de santidad, ¿no? Los días de trabajo son días comunes, pero el sábado ha sido santificado. En ese día no se trabaja. Otro día, el día de expiación, también era un día santo. Y luego los días comunes de la semana. Se puede trabajar en los días de fiesta, se puede trabajar en la fiesta de los panes y en levaduras, en las semanas, en los tabernáculos. El primer día del mes de ofrendas se podía trabajar, pero no se podía trabajar en el sábado y en el día de expiación. Ahí vemos diferentes categorías de santidad, de algo que es santo, ¿no? Y inmediatamente la mente empieza a trabajar. ¿Cómo puede ser un día más santo que otro? Y es el misterio al que vamos a escoger aquí, es el misterio al que vamos a llegar seguidamente. El lugar es santo porque Dios ha dicho que es santo. Dios santifica las cosas. Él es el que da el propósito. Y es ahí donde acaban las preguntas, ¿no? No podemos hacer más preguntas, pero ¿por qué escogió Dios para que sea? Ya de ahí no podemos pasar. Así que en Levítico hay personas, hay lugares, hay objetos y hay ciertos periodos de días con diferentes grados de santidad. Algo bastante raro a nosotros los que estamos viviendo en este lado del mundo. También al lado opuesto hay diferentes grados de inmundicia. Son 3. Y depende de la habilidad de que la inmundicia se comunicara a otros, la manera en que el santuario podía ser contaminado con los instrumentos comunes. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Levítico. Son los temas mayores. El de santidad es primeramente. Llegamos al punto Romano 1 en nuestro bosquejo y vemos las leyes sobre los sacrificios de los primeros 7 capítulos. Y en los primeros 6 capítulos vamos a mirar ciertas ofrendas. Hay 5 ofrendas que Dios ha mandado a su pueblo hacer, ¿no? Y tienen su propósito, tienen un fin. Acuérdese que Dios está hablando, Dios está estableciendo, instituyendo estas ofrendas. Y si usted ha leído estas ofrendas, son bastante raras, fuera de lo común. No es algo normal, especialmente en nuestro día. Nosotros queremos carne, simplemente vamos al supermercado y agarramos carne limpia, ¿no? En un trastecito blanco con plástico, bien bonito. Imagínese, si queremos comer sangre, si queremos comer carne, tenía que el mayor de los hermanos salir para atrás y matar una gallina, matar un borreguito. Hace unas semanas estuvimos ahí con mi cuñado y él tiene un rancho pequeño y nos dio a conocer a los animales, a los borregos, muy bonitos borregos, y uno se acaricia inmediatamente. Y al siguiente día dijo, ¿te acuerdas? Y me dijo el nombre, ya no sé cómo se llama, Pacheco se llamaba el borrego. Dijo, estamos comiendo Pacheco hoy día. Y era algo bastante raro, ¿no? Porque los sentidos son afectados y el pollo que estoy comiendo es pollo de la tienda, de ese pollo bonito blanco en un plástico. Es un pollo que acabas de matar allá atrás y quién sabe si lo limpiaste bien o no. No, nosotros estamos purificados, nosotros estamos salvos de esa experiencia, ¿no? Y las ofrendas aquí son bastante raras. Mire la ofrenda número 1, la ofrenda quemada. Esta es la fundación de todos las ofrendas, los sacrificios que Dios está pidiendo de su pueblo. Y inmediatamente miramos aquí que Dios está dando el punto de esto, de todos estos sacrificios. Dice el versículo 9, sin embargo, es una ofrenda especial. Estas ofrendas son ofrendas especiales. Deben ser un aroma agradable al Señor. Esa es la meta. Si seguimos las instrucciones, tal y como Dios nos ha dado, nuestros sacrificios van a ser aceptados, van a ser agradables, aroma fragante, agradable al Señor, dice el texto. Así que nuestra primera ofrenda que llegamos en el capítulo 1 es lo que es comúnmente llamada la ofrenda quemada, ¿no? Y se le llama la ofrenda quemada porque el animal que era sacrificado estaba quemado
enteramente, completamente quemado. La palabra hebrea para esta ofrenda es olah. Y nosotros tenemos que agregar las palabras sacrificio o ofrenda quemada. Pero el hebreo no dice ofrenda quemada. Simplemente dice el hebreo, si tú vas a ofrecer olah, un sacrificio, nosotros tenemos que juntar estas palabras y la definición es de lo que sube, ¿no? Antiguamente se llamaba esta ofrenda la ofrenda de ascensión, la ofrenda que sube. El propósito de esta ofrenda era para la expiación del pecado y la expresión, dedicación total a Dios. Las primicias, Dios decía, esas son mías. Ese simboliza que tú estás diciéndole a tus vecinos, lo que yo tengo, Dios me lo ha dado y le doy las primicias a Dios. Ahora, la expiación del pecado, esas no son palabras que nosotros debemos de tomar enteramente y decir, lo que está sucediendo aquí es de que si yo ofrezco este animal, mis pecados son perdonados, ¿no? Porque dice Hebreos que la sangre de los toros y de las vacas no quita el pecado. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Es el simbolismo. Así que al decir que ofrecías tu sacrificio y tus pecados eran perdonados, no eran perdonados por ese animal. Los pecados eran perdonados porque la gente entendía en su mente lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos entendían sustitución. En la simiente va a llegar un día un sacrificio por todos nosotros. Así que Juan el Bautista cuando dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. La gente inmediatamente, que estaba meramente en todos estos asuntos de sacrificios, entendía exactamente a lo que se estaba refiriendo Juan Bautista. Así que cuidado con esas palabras, lo vamos a decir y ojalá y lo vaya explicando. Los elementos para el sacrificio eran un animal macho sin defecto, ¿no? Y hay ciertas categorías en el capítulo 1, es becerro, es oveja o cabra, y la tercera categoría es tórtola o una paloma. Ahora, estos tres categorías de animales van de cuenta a la posición económica, ¿no? Si usted vivía en el mundo antiguo, no todo el mundo tenía un becerro, solamente los bastante ricos tenían becerros. Y no solo eso, sino que solamente los meros ricos podían ofrecer un becerro como un sacrificio. La oveja y la cabra era lo más normal, y las tórtolas o una paloma, un ave, eran para los que sumamente pobres, los que no tenían nada. Dios ha hecho provisión para cada uno, no importando nuestra situación económica. Para todos habemos, ¿no? Dios demanda un sacrificio de todos, es algo de todos. El proceso, mire el proceso, el animal se lleva voluntariamente a la entrada del tabernáculo. Si usted se fija, le di un diagrama la vez pasada al tabernáculo. El oferente simplemente llegaba a la entrada, no podía pasar más lejos de ahí y llevaba voluntariamente este animal al sacerdote. El oferente pone su mano sobre la cabeza del animal. Aquí lo que está sucediendo es algo simbólico. Al poner su mano sobre el animal, estaba diciendo dos cosas. Yo me identifico con este animal. Este animal va a ser sacrificado, va a morir por el pecado. Yo debo estar muriendo, pero él está en mi lugar. Sustitución, primeramente. Identificación. Está diciendo ahora, los beneficios de la muerte de este animal no van a ese animal, van a venir a mí por la señal, el simbolismo que estoy poniendo mi mano sobre la cabeza del animal. Algo bastante involucrado. Y si usted estaba en esos días, usted estaba 100% involucrado en este sacrificio, en la matanza de un animal, algo que ofendía los sentidos. Punto número 3, el oferente sacrifica el animal. No sabemos si el oferente era el que mataba el animal o era el sacerdote. El hebreo nos dice no nos dice claramente, simplemente dice, lleva tu animal y será sacrificado. ¿Quién lo degolla? ¿Quién lo mata? ¿El sacerdote o el oferente? ¿Quién sabe? El sacerdote recoge la sangre
y la rocía sobre el altar, ¿no? Ahí vemos el simbolismo de la sangre. Dios decía que no podían comer sangre ni la grasa. ¿Por qué? Porque la vida estaba en la sangre. No estaba diciendo literalmente, sino que si no hay sangre en un animal, pues no hay vida. Y era un simbolismo de decir, la vida del animal es mía, me pertenece a mí. Por eso ustedes no la pueden tomar, ustedes no pueden participar de la sangre, ¿no? Y por eso se nos prohíbe en el libro de Levíticos ceremonialmente no comer sangre. Luego el animal es degollado y es cortado en pedazos, ¿no? Se cortaba en pedazos y luego se echaba sobre la madera que estaba quemando en el altar. Y nada del animal se podía comer, nada del animal se podía aguardar, sino que era algo bastantemente caro, ¿no? Tener un becerro en esos días era tener un sueldo que llegaba continuamente, ¿no? Una analogía sería esta, que si su amigo le dijera, ¿sabes qué? Yo le voy a ofrecer algo al Señor ahorita. Ven, sal conmigo al parqueadero. Saca de su bolsa muchos billetes de cienes, ¿no? Unos $10,000. Y luego dice, estos $10,000 yo los ofrecí al Señor. Saca la gasolina, las echa sobre los dólares, enciende el cerillo y quema los $10,000. ¿Qué diría usted? Potencial en ese dinero. Con ese dinero podemos hacer muchas cosas. Podemos darle de comer a los que necesitan. Podemos comprar muchas cosas para los necesitados, ¿no? Y ese es el punto. La potencial del becerro, la potencial del animal era sacrificado, devotado totalmente a Dios. Y este es uno de los sacrificios que se demandaba de cada una de estas personas. No podían llevarse consigo nada de lo que quedaba, nada del animal. La ofrenda número 2, la ofrenda del cereal o la ofrenda de grano, ¿no? Se ofrecía el grano. La palabra hebrea es minka. Simplemente se nos dice si llega una persona ofreciendo un regalo o un tributo y nosotros le llamamos una ofrenda de grano, una ofrenda de cereal porque era el propósito de ofrecer grano. Y comúnmente se ofrecía no más una ofrenda de cereal a solas, sino que constantemente se juntaba con la ofrenda quemada y con la ofrenda que sigue. Y el propósito de esta ofrenda es que era un acto de agradecimiento, era un acto de devoción. En los elementos era harina fina, aceite de oliva, incienso, y puede estar horneada, frita o asada, y tiene valor, tiene mucho valor quemar estas cosas. No se permite la levadura, no se permite la miel, ¿no? No sabemos si es miel de abejas o es miel de fruta. El punto es de que Dios decía, no quemes la levadura, no quemes en el grano, no quemes la miel. El punto podría ser que la miel ayuda a la levadura a producir los gases rápidamente, así que no se podía tener miel ni levadura. Y luego se requería sal, ¿no? Lo que después va a llamar Dios y Moisés la va a llamar el pacto de sal, ¿no? ¿Y por qué es importante que le eches sal? ¿Por qué dice Dios que es muy importante echar la sal? La sal es uno de los únicos elementos que no se puede destruir, ¿no? Nosotros podemos destruir el agua, entre comillas, cuando la hervimos, ¿verdad? Se vaporiza. ¿Y dónde quedó el agua? La atmósfera. Quemar la sal no se evapora, sino la sal se convierte en ¿qué? En líquido, parcialmente. Pero cuando se seca el líquido, ¿dónde queda la sal? ¿En la atmósfera? En el sartén. La sal era meramente indestructible, no se podía destruir, y eso es uno de los simbolismos que Dios usa para el pacto de sal. Este pacto que estamos haciendo tú y yo no puede ser destruido, no puede ser quebrado. Y ahora, el proceso aquí es de que se quemaba una parte en el altar como memorial, el resto lo comen los sacerdotes en un lugar santo. Y el tercero es que siempre se presenta con aceite e incienso. Fíjese que el resto lo comen los sacerdotes. No, muchos de nuestras doctrinas del Nuevo Testamento vienen del Antiguo Testamento. Tuvimos una clase en la iglesia
Estábamos hablando de la membresía de la iglesia, la necesidad de ser miembros, de la necesidad de integrarnos como miembros al cuerpo de Cristo. Y levanta la persona, una de las personas levanta la mano y dice, yo quiero ver explícitamente del Nuevo Testamento donde Dios nos ordena que nosotros seamos miembros. Interesantemente, la mayoría de las doctrinas del Nuevo Testamento vienen del Antiguo Testamento. La membresía de la iglesia viene en muchos de los aspectos de la membresía en el pacto de Dios, en el pueblo de Dios. En el Pentateuco se va a llamar, la gente de Israel se va a llamar la nación de Dios, el pueblo de Dios, la asamblea y la congregación. Esas son palabras que meramente hablan de la membresía. Y ciertos otros puntos vamos a ver aquí, y uno de esos es el resto lo comen los sacerdotes. ¿Pero por qué los sacerdotes? ¿No? En uno de esos capítulos usted va a decir, el resto se lo das, el resto, dice Dios, me lo das a mí, eso me pertenece a mí, o sea, a los sacerdotes. Fíjese cómo nosotros pagarle a nuestros pastores viene de esto, viene de aquí. Nosotros podemos ponerle las raíces en estos versículos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no tenían terreno, los sacerdotes, ese era su trabajo. ¿Cómo ganaban ellos el dinero? No tenían dinero, pero agarraban carne, recibían pan, recibían comida, sacrificios, parte de los sacrificios aquí en el trabajo del tabernáculo. Curiosamente, fíjese, curiosamente, vamos a ver aquí cuando Dios dice en la ofrenda de la restitución, va a decir, la ofrenda de la culpa aquí es, ustedes son culpables porque ustedes han adulterado las cosas santas. ¿Qué cosas santas? Las partes que les correspondían a los sacerdotes, principalmente. 3, la ofrenda de paz. Ahora vemos la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz se ha llamado de varios nombres: ofrenda de paz, ofrenda de compañerismo, ofrenda de salvación y por lo tanto compañerismo. El punto es aquí, mire el hebreo es Zevach Shelamim. Si usted mira en esa palabra Shelamim, suena como la palabra Shalom, ¿no? Shalom. ¿Qué significa Shalom? Shalom significa paz, significa plenitud, significa éxito, significa bendición, todas estas cosas en una palabra de Shalom. Así que por claridad creo que nos ayuda mucho recordar, si la llamamos ofrenda de paz, nos ayuda a relacionar cuál es el propósito. Y fíjese, el propósito es de expresar gratitud o cumplir un voto, más bien presentar un voto. Cuando usted hacía este sacrificio, usted decía, Señor, estoy orando tengo esta petición, mi abuela está enferma, si tú la sanas, esta va a ser hago un voto de traer esto, de ofrecer esto, y no solamente cumplir un voto, sino hacer un voto en esta ofrenda de paz, o de presentar una ofrenda voluntaria a Dios. Fíjese, las primeras 3 ofrendas son voluntarias. No hay orden, no hay mandamiento de que ustedes tienen que hacer esto, sino que son voluntarias. Interesantemente, me sorprende cada vez que yo leo eso. Dios demanda lo mejor de nosotros y que nosotros lo demos voluntariamente. Y usted se fija, cuando Dios pide que algo sea voluntario, es cuando Dios ordenó a Moisés a recoger fondos para erigir el tabernáculo. Dijo, pídele a la gente que den de su corazón. Si ellos están dispuestos, que ellos den voluntariamente, no al forzado, no como un mandamiento, sino que den voluntariamente. Y luego dice la Escritura que dieron en abundancia. Muy bien. No surgen meses cuando la gente empieza a decir, ¿dónde está Moisés? Subió al monte, ya tiene muchos días que no lo vemos. ¿Por qué no hacemos un becerro de oro? Y luego la gente que hizo, dice la Escritura, la gente dio voluntariamente. Fíjese, nosotros hacemos esas cosas voluntariamente. Voluntariamente a nosotros damos dinero a la iglesia y nosotros también voluntariamente damos a otros propósitos que no sean tan santos, quizás. Importante.
Los elementos en esta ofrenda de paz era un animal macho o hembra sin defecto. Ahora se nos da permiso de ofrecer una hembra, ¿no? La primera ofrenda, que era la fundamental, simplemente tenía que ser macho y nada más, tenía que ser macho, pero aquí ya se nos puede decir que podemos ofrecer una hembra, pero también al igual, sin defecto. Y el proceso de la ofrenda de paz es muy igualada, se parece muy, es muy similar a la ley, a la ofrenda quemada. El oferente pone su mano sobre la cabeza del animal. De nuevo, el animal es sacrificado, el sacerdote rocía la sangre en el altar. Rociar, quizás no será la palabra era que agarraba en una bandejita y la tiraba forzadamente para que rebotara la sangre. No era rociar así como nosotros pensamos, sino que echar con vigor para que bote la sangre. Y así que la palabra aquí, rociar, puede que sí, pero no hay que debatir sobre eso. Se quema la grasa, ¿no? Dios demanda de aquí la grasa y los ciertos órganos del animal. Ahora no es todo el animal, sino que Dios demanda solamente la grasa del animal. ¿Por qué la grasa? ¿No? Interesantemente, nosotros en nuestra generación, en nuestra cultura, rechazamos la grasa de la carne, ¿verdad? Donde está todo el sabor. La rechazamos por querer la carne, la mera carne, pero aquí Dios dice la grasa es mía y la grasa estaba conectada, servía como una red en donde estaban los órganos vitales, los órganos dentro del animal, estaban pegadas, manteniendo juntas por una gran cantidad de grasa. La cola de las ovejas en aquellos días, hay una raza una especie de ovejas que tiene una cola bastante gorda, ¿no? Y esta también tenía que ser cortada y sacrificada. Luego el pecho y el muslo derecho se le daban a los sacerdotes. Ahí está el pago, ahí está la recompensa de los sacerdotes. Y eso es lo que Dios llama santo. Dios dice, que es para los sacerdotes es una cosa santa. ¿Por qué? Porque es para mí. Y en otras palabras, es para la función del tabernáculo. Luego 6, el resto, fíjese, el resto se come por el oferente y su familia en compañerismo. Después de quemar la grasa y los órganos, ciertos órganos, el pecho, que era una pequeña parte, y el muslo derecho, otra pequeña parte, se le daban a los sacerdotes. La mayoría de la carne se regresaba al oferente. Y luego la orden es de que esa carne se tiene que comer esa noche o el día siguiente. Pero ya para el tercer día se tiene que quemar todo lo que sobra. Si no, Dios no va a aceptar la ofrenda, curiosamente. Pero imagínese usted llevarse tanta carne para su casa y tener 24 horas para terminarse la carne. ¿Cómo es posible comer tanta carne? No es posible. Entonces, ¿cómo le hacían? Invitaban a la comunidad a comer y se llama una ofrenda de paz, ¿no? Una ofrenda de celebración. ¿Por qué? Porque al ofrecer esta ofrenda de paz, lo que en realidad están diciendo, tenemos que celebrar. Dios ha perdonado nuestros pecados. Hay que tener una fiesta. Fíjese, ahí donde tenemos el fundamento de comer juntos como iglesia. No sé si usted lo ha hecho en su congregación. Lo hemos hecho en nuestra congregación. Nuestra congregación está algo grandecita, así que no se puede en un cuarto así, pero hemos tenido un convivio y déjeme decirle, comiendo con compañerismo, hablando de las cosas de Dios. Dios está ahí, nosotros estamos celebrando, por decir así, celebrando que nosotros tenemos paz con Dios. Y gran manera que Dios le da a su pueblo para que memorice ese gran evento. Así que yo le invito, si usted, hay alguien en la iglesia que usted no conoce muy bien, o hay alguien en la iglesia que le cae mal por ciertas razones, ¿no? Todo el mundo tenemos cosas que hacemos que caigan mal a la gente. Vaya con esa persona, invítela a su casa. Y si usted invita a una familia a su casa, déjeme decirle, usted va a gastar lo doble. ¿Por qué? Porque hay más. Y si usted lo hace como una ofrenda al Señor, una ofrenda de paz, hay que celebrar que nuestros pecados son perdonados. Dios está ahí.
Tremendo, tremendo. La cuarta ofrenda es lo que le llama la ofrenda por el pecado. La palabra hebrea simplemente es hatat, ¿no? Y esa es una palabra que habla del pecado en el Antiguo Testamento. Y la ofrenda esta para limpiar del pecado, para la purificación. Y el propósito era, fíjese otra vez, la expiación por pecados no intencionales o las impurezas rituales, ¿no? Que es un pecado no intencional. Nosotros seguidamente pedimos perdón a Dios por nuestros pecados obvios, pero somos pecadores profesionales. Ofendemos a Dios de mil maneras. Una mentira tan rápida, no la pensamos dos veces porque lo hacemos tan naturalmente. Y aquí, al empezar, Dios dice que esto va a ser una expiación para esos pecados no intencionales. ¿Y qué clase de pecados intencionales? Ahí van. Según la persona, ¿no? Aquí tenemos otra vez la idea de representación. Si el sumo sacerdote había pecado, si el sumo sacerdote había hecho algo que ofendiera a Dios, toda la congregación sufría, ¿no? Vemos eso. Los líderes caen, los líderes pecan, sufre la comunidad. Y los requisitos para el sumo sacerdote eran bastante caros. Y va rebajando la idea económica como vamos bajando los escalones de la jerarquía. Si un líder de la comunidad pecaba, claro, se afectaba la sociedad, pero no tanto como el sacerdote, pero sí también sufría. Y su ofrenda tenía que ser un macho cabrío bastante caro. Si era una persona común, su círculo de influencia son los que iban a ser afectados. Era una cabra o un cordero hembra. Y si era pobre, nuevamente tenemos la opción de poder ofrecer aves, de poder ofrecer harina, no cualquier harina, harina fina, harina bien trabajada. Y ese era para la ofrenda del pecado. El proceso, el oferente impone la mano sobre el animal, ya lo estamos conociendo, se sacrifica el animal, la sangre se aplica esta vez, no solamente, ¿no?, al altar, a lo bajo del altar, sino que a los cuernos del altar. El altar tenía 4 esquinas, era un cuadro y en cada esquina tenía un cuerno. ¿Qué era el simbolismo de esos cuernos? No se nos dice, pero se aplicaba la sangre a esos 4 cuernos. Se aplicaba también al velo, al altar de incienso, en ciertos casos, dependiendo de esta jerarquía. 4, el resto de la sangre se derrama en la base del altar. No, ahí está esa palabra otra vez, derramar o tirar para que rebote. La grasa se quema en el altar. Estamos viendo que toda la grasa se quema. Si usted ofreció 3 sacrificios, la grasa obviamente va a ayudar a que se queme más pronto, más rápido, pero también la grasa va a funcionar como para mantener el fuego vivo. Y luego 6, la carne se quema fuera del campamento, ¿no? En los casos más serios. ¿Por qué fuera del campamento? Tenemos un sinfín de teorías por qué fuera del campamento, pero no hay nada especial. Se lo aseguro. La quinta ofrenda es lo que se llama la ofrenda por la culpa. El hebreo simplemente es asham, ¿no? Asham en el hebreo significa reparación, significa pago, significa compensación, pagar por algo. Así que también esta ofrenda no lo podemos usar simplemente una palabra, pero el consenso de los estudiosos es de que se debía de llamar la ofrenda de la reparación, ofrenda de reparación, ofrenda para reparar. Ese es el consenso y el propósito, nuevamente, expiación por ofensas específicas contra Dios o contra nuestro vecino, contra nuestro prójimo. Y esta ofrenda incluye restitución. Importantemente, restitución. Antes de hacer la ofrenda, antes de ofrecer la ofrenda al Señor,
uno tenía que primero buscar a quien había ofendido y pagarle lo que se le quitó, ya sea si lo hizo al propósito o se hizo sin la intención. Y aquí está hablando Dios de las cosas santas. Has profanado las cosas santas. Y fíjese cómo empieza el capítulo. El capítulo empieza, el capítulo 5, el versículo 14, empieza inmediatamente con palabras. El Señor le dijo a Moisés, si uno de ustedes peca involuntariamente, si uno de ustedes peca, depende de la versión que usted está hablando, de que usted está usando. Otra versión dice, si uno de ustedes, ¿cuál es la palabra? Si uno de ustedes, ¿cómo podemos decir esa palabra? La palabra es, si uno ofende a Dios, ¿no? Si uno es infiel, ahí está la palabra. Si uno de ustedes peca, otra versión dice, si uno de ustedes es infiel en un pecado no intencional, los pecaditos escondiditos, los pecados que, las mentiritas blancas que echamos rápidamente, son un acto de infidelidad a Dios, ¿no? Todos los pecados delante de Dios son iguales, pero las consecuencias por pecados no es la misma, ¿no? Una mentira no es lo mismo que el pecado de adulterio. Los dos pecados ofenden a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Las consecuencias físicas. Y por lo tanto, restitución, y es lo que Dios incluye aquí en este importante concepto. Los elementos, el carnero tenía que ser sin defecto. El carnero es una oveja hombre. Él tenía que ser sin defecto, pero también restitución, añadiendo el 120%. No era el 100%, regresar lo que se le robó, regresar lo que se dañó, regresar lo que se quitó, sino que regresarlo con el 20%, con el 20% añadido. El proceso es, el animal es sacrificado, la sangre se rocía alrededor del altar, la grasa se quema en el altar nuevamente. El oferente debe compensar al ofendido. Cuando habla de las cosas santas, muchos estudiosos, muchos escolares dicen, estas cosas santas son los instrumentos, los muebles del templo que usted se podía llevar a su casa por accidente. Pero la mayoría de las teorías están basadas en de que estas cosas santas es de que usted se llevaba para su casa el muslo derecho que le pertenecía al sacerdote y podía hacer esto sin intención. Ahora, el proceso de la restitución obviamente va en 3 pasos según el capítulo 5. Es primeramente la corrección. Si uno no sabe, tiene que realizar, ¿no? Es la corrección. La segunda es el arrepentimiento, la confesión, decir, sí es cierto, sí es cierto. Ya me di cuenta de que hice mal. Ya me di cuenta de la gravedad de la situación. Y tercero, restitución, regresar el instrumento, regresar el objeto y luego dar un sacrificio, el 20%. La carne restante es, sorprendentemente, para los sacerdotes, como pago por lo que ellos hacían. Imagínense los sacrificios, toda la mañana y toda la tarde. El fuego está encendido. Los sacerdotes trabajando largas horas porque la gente ofrecía tanto. Y en una situación cuando se dedica el templo, muchos años después, dice que Salomón los sacerdotes tuvieron que santificar todo el atrio. ¿Por qué? Porque había miles y miles de animales siendo quemados. Así que tenían que santificar todo el lugar y poner altares en todo, porque si no, ahí van a estar todo el año quemando los miles de sacrificios. En resumen, vemos estas cosas. Las ofrendas y los sacrificios forman un patrón, forman una secuencia. ¿Cuál es el punto de esto? La ofrenda fundamental es la ofrenda quemada. Reconciliación por medio de un sustituto. Es lo que es la ofrenda quemada, donde todo el animal era quemado. Segundo, la ofrenda de grano. Esa es nuestra respuesta.
nuestra respuesta de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Luego, tercero es la paz, porque tenemos paz con Dios. Nosotros tenemos compañerismo, comunidad, comunión íntima con Dios y también los unos con los otros. No podemos estar desconectados de los hermanos en la iglesia y pensar que estamos bien con Dios. No podemos tener una relación con Dios y no tener una relación en comunidad. Por eso muchas iglesias tienen en su nombre la palabra comunidad, ¿no? Y es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto es demandado por Dios. La comunidad que usted y yo tenemos, el uno con el otro, el compañerismo que usted y yo tenemos los unos con nosotros, simbólicamente lo tenemos con Dios. Muy importante. Luego, la ofrenda del pecado por los pecados involuntarios. El pecado continuo que nosotros cometemos después de dar nuestra vida a Cristo necesita confesión, necesita arrepentimiento, necesita una paga. Y gracias a Dios que esa paga ya es Cristo. Y luego, por la culpa, ¿no? La reparación, la restitución y las consecuencias. Ahí en su página tiene una tabla, un resumen de los sacrificios con los puntos más vigentes, los puntos más sobresalientes e importantes. Pienso que le va a ayudar mucho. Seguimos con el número romano 2. Y en los capítulos 8 al 10 vamos a ver la institución del sacerdocio. Vimos en el libro de Éxodo la función, la estructura, cómo Dios quiere que Moisés estructure el sacerdocio. Y aquí vamos a empezar a ver la función y el establecimiento del sacerdocio. En el capítulo 8 tenemos la consagración de Aarón y de sus hijos, un gran evento. Aquí ellos son consagrados, son santificados para la función del sacerdocio en el templo. Y aquí Aarón por la primera vez vemos la palabra que Aarón fue escogido por Dios. Él fue la persona que Dios dijo, él va a ser el sacerdote, él va a ser el sumo sacerdote. La palabra, por ejemplo, podemos ver el concepto de escogido. Él es el escogido. El hebreo es Mesiach, el Mesías, ¿no? En hebreo, la palabra el ungido, el escogido, es Mesías, ¿no? Y hay muchas personas en el Antiguo Testamento, muchos oficios en el Antiguo Testamento que son llamados así, Mesías. Aún Dios escoge al rey, ¿cómo se llama? Al rey que va a liberar a Israel del exilio. Dios le llama, él es mi siervo, ¿no? Y este hombre era un rey no cristiano, no creía en Dios, en el Dios de Israel, no seguía la religión abrámica, así que el hecho de que Dios lo llama mi siervo, mi Mesías. Y aquí vemos el concepto empezando a verse, ¿no? ¿Qué era el sacerdote? Vamos a ver cuál era la función del sacerdote y por qué Mesías, el concepto de Mesías y el concepto del oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta son tres oficios llamados Mesías. Y vemos el cumplimiento de Cristo interesantemente. El capítulo 9 vamos a ver el inicio del ministerio sacerdotal. Por fin, el cumplimiento del Éxodo. Y aquí es donde vemos un patrón, ¿no? Vemos el patrón que hemos visto en Génesis. En Génesis, Dios crea la creación, la llama buena, es establecida. ¿Y qué sucede? La caída del hombre. El hombre, de una manera u otra, corrompe los propósitos de Dios. Ese patrón lo vimos en el libro de Éxodo. Dios dice, ¿cómo vas a ver el tabernáculo? El tabernáculo quiero que hagas esto, el sacerdocio va a hacer esto, las comidas van a ser estas. Y no terminando los conceptos aquí, llegamos al capítulo donde vemos el narrativo del becerro de oro, ¿no? Todo lo que en los 30 capítulos Dios ha establecido, instituido, en este capítulo el hombre corrompe todo lo bueno de Dios. Y aquí lo vamos a ver también. El ministerio sacerdotal instituido está funcionando. ¿Y qué va a suceder? El hombre lo va a corromper. Y llegamos al capítulo 10, el narrativo de Nadab
y Abiú, ¿no? Ofrecen un fuego que no es autorizado por Dios y dice que ellos ofrecieron fuego extraño en el altar del incienso. Ofrecieron fuego extraño que Dios no había mandado. ¿Y qué sucedió? Salió fuego y los mató a los dos hijos de Aarón. Aarón obviamente siente la ofensa, va con Moisés y le dice, ve con Dios y dile qué ha sucedido con mis hijos. Por decir así, no exactamente. Moisés va con Dios y le dice, no puede ni hablar. Dios directa la palabra y dice, delante de mi pueblo yo voy a ser glorificado. Mi nombre va a ser santo delante de los ojos del pueblo. Y Moisés recolcó el mensaje a Aarón y dice la escritura que Aarón mantuvo su silencio. Trágicamente, un episodio trágico, pero vemos la seriedad de la santidad de Dios, la seriedad de las cosas santas, la seriedad de la adoración a Dios. Hacer las cosas como Él las instituyó. Vemos la santidad, la gravedad, ¿no? Si nosotros mantuviéramos esa vista de Dios, ¿cómo fuéramos bendecidos ricamente? Nuestra intimidad con Dios la tenemos, oramos cuando tenemos tiempo, oramos y cuando oramos tenemos 5 minutos, oramos de mala gana, rápidamente, no estamos enfocados, no estamos enganchados en nuestras emociones con Dios. Lo hacemos tan rápidamente como si fuera algo común, algo diario que hacemos sin pena, sin conocimiento, y no estamos bendecidos en nuestras oraciones. Le invito a que usted busque de Dios y le diga, inculca en mi corazón el temor que yo debo tener a un Dios santo. Yo le aseguro que usted va a ser bendecido. Número romano tercero, las leyes de pureza ritual, los capítulos 11 al 15. Ahora estos capítulos le animo a que los lea. Van a estar bastante raros, ¿no? Las leyes, fíjese, los animales puros e impuros. ¿Cómo va a haber un animal impuro, no? ¿Cómo va a haber purificación después del parto? ¿No? Una mujer embarazada da parto y ahora necesita purificación, necesita purificarse ritualmente delante del sacerdote, ¿no? Luego leyes sobre las enfermedades de la piel, ¿no? Lo que comúnmente llamamos la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel, no era lo que nosotros comemos como lepresía. No sé si usted conoce la lepresía, si no la conoce muy bien. Y si usted la conoce, solo digo esto. No es Hansen's disease, la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen, un médico que hizo rebusca y dijo, esta es la lepresía, pero no es así, así que no es la misma cosa. Luego el capítulo 14 vemos rituales para la purificación de los leprosos. Si usted lee el proceso para purificarse, tenía que presentarse delante del sacerdote. El sacerdote para ese tiempo significa que tenía educación médica, ¿no? Para poder inspeccionar el cuerpo, la piel y de decir, no, eso es una mancha normal, no, eso es éxema, no, eso es una mancha que se va a ir con el tiempo. Tenía que tener una preparación médica también, elementos médicos en su educación. El capítulo 15 vemos reglas sobre los flujos corporales y la limpieza. Al leer esto, usted se pone incómodo y usted piensa, ¿qué tiene que ver esto con la santidad, con la pureza? Y es nuevamente el concepto de la pureza. Purificados, ser puros, es un simbolismo físico, símbolo de cómo nosotros interiormente debemos estar delante de Dios. Puros, limpios y puros, extremadamente puros. Evitar el pecado a cualquier costo es la idea en el libro de Levítico. Número romano el cuarto, el día de la expiación, el día más importante de toda la adoración de la nación de Israel. Es donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ofreciendo sacrificios por el pecado del pueblo. Y necesariamente el sacerdote mismo tenía que estar puro de sus pecados, tenía que estar consciente, su conciencia tenía que estar limpia, si no,
La muerte inmediata llegaba sobre él. Entraba al lugar santísimo con una bandeja de sangre y la echaba sobre el arca del pacto, por encima del pacto, lo que le llaman el asiento de misericordia, por decir así, la tapa del arca. Hablamos de eso cuando estamos hablando en el Éxodo. Número romano, el quinto, el llamado a la santidad. Esos 3 capítulos son bastante importantes. Ahí tenemos sacrificios apropiados, la prohibición de consumir la sangre, la ética sexual, las prácticas prohibidas, muchas cosas raras ahí. Le animo a que lea esto y luche con todas estas cosas que son incómodas. Imagínese predicar sobre estos capítulos, bastante difícil. El capítulo 19, llamado a la vida santa, ¿no? Debajo de todo eso, Dios está llamando a una vida santa. Y fíjese, la santidad incluye no solamente estar puros delante de Dios, sino que la santidad incluye amar al prójimo como a uno mismo. La santidad demanda. Si nosotros vamos a ser santos delante de Dios, tenemos que tener una buena comunicación, buen compañerismo con nuestros hermanos. Difícil. Yo me pregunto 1000 veces, Señor, mi santidad, ¿qué tiene que ver con fulanito? ¿Por qué le tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué le tengo que ir a buscar la cara? Yo estoy bien delante de ti. Y es lo que Dios demanda en su ley. En el capítulo 20 vemos las penas por los pecados graves, especialmente los pecados graves morales, los que estaban involucrados en el servicio religioso de Dios. Y déjeme decirle que en todo este libro usted va a ver la muerte y la muerte, y siempre la muerte. Ahora, le animo de que lea hasta el fin de su bosquejo. Ahora, al fin del bosquejo, ahí tengo una lista de un desglose temático del libro de Levítico. Quiero llevarlo ahí y terminar con estos 7 puntos. El primer punto es el sacrificio y la expiación, temas sobresalientes en el libro Levítico. Aquí estamos conociendo el plan de Dios. Ahora, acuérdese que en el libro de Éxodo, Dios invitó a Moisés a conocerlo a él más íntimamente. Es un llamamiento de nosotros conocer a Dios y lo conocemos, llegamos a tener varias cosas de conocimiento en el libro de Éxodo, interesantemente. Y si usted lee el libro de Éxodo, hay muchos capítulos que hablan sobre la construcción, erigir el templo, el tabernáculo, cosas raras. Y es ahí donde Dios está dando a conocer. Enfatiza la necesidad de la expiación por la sangre, ¿no? En otras palabras, tiene que haber derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón para los pecados. Ahí vemos las sombras, ¿no? Del sacrificio de Cristo. Las diferentes ofrendas muestran las distintas formas de acercarse a Dios. Punto número 2, la santidad, el llamado. Sean santos porque yo soy santo. Pedro en su epístola nos recuerda de ese gran llamamiento. La santidad se aplica al culto, a nuestra adoración, a nuestra ética, a nuestra manera de vivir y las relaciones y la vida diaria. La santidad tiene que ver con absolutamente cada esquina de los minutos de su día. Tercero, el sacerdocio y la adoración. Luego vemos la pureza ritual, ¿no? Vemos el simbolismo de los ritos, ¿no? En la iglesia, lo que usted y yo hacemos aquí en esta iglesia, cuando nosotros asistimos a los servicios, lo que usted y yo estamos involucrados es en rito. Constantemente estamos involucrados en el rito. ¿Por qué? Porque los ritos son importantes, ¿no? Todo el mundo tenemos ritos. Yo llegué a tener una comunicación con un pastor que yo tenía hace muchos años y él me decía, ¿y ustedes por qué hacen todo eso en la iglesia? Yo le dije, porque son ritos que Dios demanda de nosotros. Y dijo, ritos, eso me suena a la iglesia episcopal, a los católicos romanos, ellos hacen ritos. Le dije, no, todo el mundo hacemos ritos. Usted se lava los dientes todos los días, ¿sí o no? Usted se peina el pelo todos los días. Usted va al trabajo todos los días. Estos son ritos cotidianos. Ahora, Dios en su ley ha dicho, si tú te vas a acercar a mí, la única manera que tú y yo vamos a tener comunión va a ser ¿por qué? Por medio de los ritos. Fíjese, los ritos son santificados por Dios. En nuestra adoración, cuando nosotros cantamos, déjame hacer una pregunta. En su canción,
¿usted qué puede ofrecerle a Dios que Él ya no tiene? Yo le pregunté a mi tía eso una vez. Yo le dije, ¿usted qué le puede ofrecer a Dios en su canción el domingo en la mañana? Y me dijo algo terrible que me estremeció. La peor respuesta es eso. Yo le canto al Señor desde mi corazón. El corazón, lo más inmundo del ser humano. Engañoso, más engañoso que todas las cosas. Con ese mismo corazón le pregunté. Con ese mismo corazón. Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios en nuestro canto. Sin embargo, cuando usted lo hace sinceramente, conectada con Dios, déjeme decir lo que está sucediendo espiritualmente. Su vida está recibiendo gracia de Dios, está recibiendo la fe de Dios. Su espíritu está siendo alimentado espiritualmente por Dios en nuestra adoración. Usted recibe más en la adoración sincera de lo que usted puede darle a Dios. Y por eso estos ritos son muy importantes, porque nosotros tenemos diálogo con Dios. En nuestra canción nosotros hablamos con Dios. Yo te doy gracias porque tú me has perdonado. Yo te doy gracias por tu gracia diaria. Te doy gracias por los alimentos que tú provees. Es lo que nosotros en nuestra canción. Luego Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Es lo que es nuestra oración. Es diálogo con Dios. Y en estos ritos, las leyes de pureza no eran solo higiénicas, ¿no? Del cuerpo. Si usted tenía un flujo, tenía que purificarse. ¿Por qué? Simplemente daba la intención, comunicaba el simbolismo de que había algo impuro. Y uno de estos era la pureza espiritual, simbolizada ¿por qué? Por una enfermedad de la piel. Cuando una persona era declarado leproso, el sacerdote decía, tú eres un leproso. En otras palabras, tienes que salir de la comunidad de Israel. Aquí no hay lugar para ti. Número 1. Número 2, tenía que desasociarse de su familia. No podía tener contacto con su familia. Tenía que estar afuera en un campamento para los leprosos. Y terceramente, no podía entrar, mucho menos, al tabernáculo a traer sacrificios. El leproso, rechazado por la comunidad, rechazado por el sacerdote, por su familia, rechazado por sus vecinos. Y terceramente, rechazado por Dios simbólicamente. La lepra, una de las analogías más claras de lo que es el pecado. La lepra. Y por eso nosotros vemos la lepra aquí, la enfermedad de la piel. Punto número 5, la presencia de Dios. La presencia de Dios en el tabernáculo requiere un espacio sagrado. Por nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, ¿no? Nosotros somos llamados a traer los sacrificios al tabernáculo. En el libro de Deuteronomio, Dios le va a decir al pueblo, tú y yo nos vamos a encontrar en el tabernáculo. En otras palabras, en su casa no, en la tienda no, ¿no? Mi madre misma me dice, si yo puedo orar, yo puedo cantar en mi casa y Dios está ahí. Sí, Dios está ahí. Pero Dios te ha ordenado a que tú vayas al tabernáculo a ofrecer sacrificios a Dios. Dios nos ha invitado a su presencia. La presencia divina trae tanto bendición como responsabilidad. Muy importante. Punto número 6. Hay tiempo y hay espacio sagrado. Las fiestas, el sábado, el día de descanso, marcan tiempo sagrado. El tabernáculo y los sacrificios mantienen el espacio que ya es santo, lo mantienen sagrado. Luego, punto número 7, finalmente, la fidelidad al pacto. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición, trae muerte. Pero siempre hay esperanza de restauración. Hay ciertas cosas que uno podía hacer e inmediatamente era apedreado y recibía la muerte. Eso es simplemente un acto físico. No significa que la persona no esté en la presencia de Dios. Al contrario, simplemente significa recibiste un castigo físico. Y eso era tu vida misma. No significa que la eternidad está fuera de la eternidad de Dios. Al contrario. Le animo a que estudie bien sus pasajes, lea sus lecturas y nos vemos para la otra.